en Pediatría 1 es el inicio de la pediatría, ¿no? El inicio de la pediatría es la especialidad de la neonatología. Neonatología es un término relativamente nuevo, no la especialidad, ¿no? Sino el término como tal. Neonatología, que significa el nuevo nacido, ¿no? O el estudio del recién nacido o el estudio del nuevo nacimiento, ¿no? Eso es la neonatología. Fue acuñada por los años 60, ¿no? En realidad, desde el año 98 al 138, Efesus, que es un médico griego que ejerció en Roma, ya escribió tratados sobre el recién nacido, ¿no? En 1857, un poco de historia. Denussé hizo la primera descripción de una incubadora, ¿no? Esta incubadora era con la idea de que los prematuritos que antes estaban condenados a morir, pues tengan algo de sobrevida, ¿no? La idea era hacerles un microclima, ¿no? Las primeras incubadoras eran como si fueran unas tinas, ¿no? De doble pared. Entonces, como unas cunitas de doble pared en las cuales se le ponía ahí adentro. Y se calentaba por medio de agüita, ¿no? Agüita caliente que entraba y salía, entraba y salía. Una de las cosas que más se utiliza en recién nacidos es el oxígeno, ¿no? El oxígeno lo escribió por primera vez en la literatura Donaire, ¿no? Como se pronuncia en francés, en niños prematuros. Pero Pierre Badin escribe un libro sobre prematuros en el año 1892 y recién ahí clasifica grandes y pequeños, ¿no? Pero antes no había tanto como para pesos, ¿no? A todos los menores de 2.500 le decían prematuros, y no, eso no es cierto. Ahora sabemos que es por edad gestacional, antes lo denominaba por peso exclusivamente, ¿no? En 1914, Hess inició las primeras unidades de cuidados intensivos, esto era en Estados Unidos, y desde los años 30-35, pues ya funcionaban unidades de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Igual en Estados Unidos. En 1925, Hart hizo la primera exsanguínea transfusión en los casos de eritroblastosis fetal, o sea, cuando los niños tienen un grupo positivo, RH positivo frente a una mamá RH negativo. Eso les produce una hemólisis, incluso intraútero, en las cuales se denomina eritroblastosis fetalis, ¿no? En 1930 fue fundada la Academia Americana de Pediatría. ¿Por qué pongo esta fecha? Porque para nosotros, a nivel latinoamericano, el que más nos influye a los pediatras es la Academia Americana de Pediatría, ¿no? Fíjese, en el 35, cuando ya está en función la Academia Americana de Pediatría, define al prematuro a todo niño menor de 2.500. Pero acá estaba metiendo a todos, ¿no? O sea, yo puedo tener un niño que es a término y es menor de 2.500. Ahora sabemos que esos niños son pequeños para la edad gestacional, pero no se les dice prematuro, ¿no? Recién nacido a término, pequeño para la edad gestacional. En 1952, la doctora Virginia Apgar creó este score que hasta ahora se utiliza, que es el que nos dice la condición al nacer de un recién nacido, ¿no? Con unos parámetros, bueno, que después lo vamos a estudiar, que van del 1 al 10, ¿no? En el año 56, si mal no recuerdo, fue recién publicado en una revista de anestesiología, ¿no? O sea, como especie de valorar el estado general del recién nacido. En 1957 se introdujo una droga, la talidomida, en Europa, principalmente en Alemania. La talidomida es una droga que se utiliza para otros usos actualmente, pero en ese tiempo se utilizaba para la hiperemesis gravídica, o sea, para los vómitos de los primeros meses del embarazo, ¿no? Y 2 o 3 años después de los años 60, ya por observación, por estudios de investigación observacionales y de asociación,
comenzaron a relacionar algunas malformaciones a nivel de extremidades con el uso de talidomida, ¿no? Y prácticamente en los años 60 es donde empieza la teratología, ¿no? El estudio de las malformaciones, ese término, teratología, por esto, ¿no? Por la introducción del talidomida. En 1958, Kremer hizo la primera descripción del efecto de la luz sobre los niveles de la bilirrubina. Esto fue bien, bien interesante porque ¿cómo así llegaron a que la luz, la luz intensa en ese tiempo, la luz blanca, pues disminuía los niveles de bilirrubina en los recién nacidos? Hubo varias teorías, digamos, pero hay una que va como anécdota que dice que unas monjitas en los auspicios donde había, o en las maternidades, pues en las que atendían eran monjitas, ¿no? Y observaban que cuando los niños estaban por la noche, por la tarde, los niños estaban menos histéricos que por la mañana, ¿no? Y otra que los que estaban cerca a la ventana siempre estaban menos histéricos que los que estaban lejos de la ventana. Entonces igual, ¿no? Comenzaron a hacer asociaciones del efecto de la luz y proponer que la luz era el resultado por las cuales esos niños eran menos histéricos. Y así nació el inicio de la fototerapia, ¿no? Y bueno, empezaron primero con fototerapia blanca, que tiene una longitud de onda adecuada. Actualmente utilizamos fototerapia azul porque tiene menor longitud de onda y eso hace que tenga mejor efecto para isomerizar la bilirrubina a nivel de piel y transformarla, ¿no?, en un producto más hidrosoluble y más fácilmente eliminable. En 1959, Avery describió que la deficiencia surfactante es la causa de la enfermedad de membrana hialina, conocido como síndrome de dificultad respiratoria del prematuro. Entonces ya se sabía que había una sustancia que se comenzaba a producir cada vez más conforme el niño llegaba a término y que es la que mantenía la maduración pulmonar. Entonces, mientras más prematuro había menos surfactante y estos tenían más síndrome de distrés respiratorio. Como les adelanté, en 1960 recién se acuñó el término de neonatólogo o neonatología en los libros de texto, ¿no? En el 60, 61 ya salieron los estudios sobre la relación de la talidomida con defectos congénitos a nivel sobre todo de miembros inferiores y superiores, ¿no?, de extremidades en general. En 1963, Lubchenko hizo las primeras tablas de peso, talla y perímetro cefálico para definir a los niños como adecuados para la edad gestacional, pequeños para la edad gestacional y grandes para la edad gestacional, ¿no?, que es lo que se utiliza hasta hoy en día. En 1966, Asher hizo un test para evaluar la edad gestacional, porque hay a veces, y hasta ahora, muchos mamás pues, que no recuerdan muy bien la fecha de última regla menstrual normal. Entonces, dicen, edad gestacional no tenemos. Lo ideal es tener siempre la edad gestacional antes de, ¿no?, antes de nacimiento. Pero en muchos casos, pues no se tiene. Entonces, tenemos que utilizar un método pediátrico. Este fue uno de los primeros métodos pediátricos, que mediante características físicas del pelo, de la glándula mamaria, de los genitales o de la planta del pie, pues se tenía una edad aproximada mediante una tabla de determinadas características, ¿no? Y que lo dividió en menor de 36, de 36 a 38 y mayor de 38. En 1970, Dubowitz mejoró esto, ya hizo un test ya también demasiado largo, porque son 21 parámetros a evaluar, de los cuales hay parámetros físicos y parámetros neurológicos para evaluar la edad gestacional. Pero es muy tedioso el método de Dubowitz.
Después, este método se simplificó ya al Valar, al test de Valar, y actualmente utilizamos el test de Valar modificado. E incluso a partir del test de Valar se hizo en Uruguay uno mucho más simple, que es Capurro A y B, que son de 5 y de 6 parámetros, que evalúa la edad gestacional mucho más rápido, que es la que utilizamos nosotros y son las que van a encontrar de repente en las salas de maternidad o de atención inmediata de recién nacido. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud nos pone esos cuadritos ahí, ¿no? Pero cuando hay dudas sobre esta edad gestacional, el método de Valar, pues esto es nuestro más exacto para sacar edad gestacional. Desde 1971 se utiliza CPAP. Ustedes han escuchado este término. Se ha popularizado mucho con la pandemia en las unidades de cuidados intermedios e intensivos, ¿no? El CPAP es una presión continua en vías aéreas, ¿no? Es como que le están soplando constantemente y eso mantiene un volumen alveolar permanente sin que el alveolo se colapse, ¿no? Eso se ha utilizado desde esos años para evitar la enfermedad de membrana hialina, que básicamente es un colapso de los alveolos. En 1980 ya se describió el surfactante exógeno, o sea, trataron ya de sintetizar el surfactante para a los que les faltaba, pues ponerle por vía endotraqueal y eso evitaba el colapso alveolar desde los años 80. Nosotros lo hemos tenido desde los años 90, ¿no? Y específicamente en el hospital ya en este siglo, después del 2000, porque es un producto muy caro, ¿no? Cada frasquito costaba 800, 900 soles y era muy difícil antes de que haya el seguro integral de salud, pues que los familiares compren este medicamento, ¿no? En cambio ahora sí lo tenemos ya, el Estado lo compra y eso es muy bueno, eso nos ha permitido mayor sobrevivencia de los prematuros, sobre todo extremos, ¿no? Esos menores de 1000 gramos, ¿no? Que este año que ha pasado hemos tenido varios casos y que han salido bien. Lógicamente complicaciones siempre van a quedar como secuelas, pero haya más sobrevivencia. Como le decía, esta es la primera incubadora. ¿Qué parece? Parece una tina, ¿no? Las cuales había una entrada de agüita tibia y si se enfriaba este microclima, pues se desaguaba y seguía entrando agüita, ¿no? Eso es lo primero que se ideó en 1857. Ya esta es una incubadora ya de comienzos del siglo XX, en las cuales había una especie de vapor que calentaba estas incubadoras, ¿no? Y había ya exposiciones inclusive, en las cuales venía el vapor, calentaba y salía. Ese es el tiempo pues, de los trenes también que funcionaban a vapor, ¿no? A carbón y a vapor. Igual es otra evolución, ya de los años de inicios del siglo XX, como les dije, exposición en Mississippi. Igual son incubadoras a vapor. Esta es la primera incubadora Isolet, que hasta ahora existe. Lógicamente que ahora son con paneles táctiles, tienen para pesar ya dentro de la incubadora, te miden oxígeno, te miden concentración de saturación de oxígeno, te miden concentración de humedad, dos tipos de temperatura, ¿no? Una temperatura central y una periférica. Ellos son mucho más sofisticadas, pero esta fue una de las primeras de la Isolet, es una de las incubadoras más caras, es americana. Y si se dan cuenta, se parece mucho en su concepto general a las que hay hasta ahora. Porque estas son unas ventanas que son como unas mangas en las cuales nosotros introducimos nuestras manos para manipular al bebé acá adentro. Y este es un visor. Este es un visor para estar
monitorizando y viendo constantemente al bebé. La idea de estas mangas son plásticas en este agujero ya que tiene todo el cubículo. La idea es mantener una temperatura ideal para ese niño, ¿no? Un microclima especial. Y a lo que hemos llegado ahora, ¿no? Que son ya estas incubadoras, como les dije, que son de panel touch incluso, ¿no? Que dan una serie de ventajas, son de doble pared. Están las manguitas, ahora ya son de acrílico, ¿no? Dan buena temperatura, humedad, dan saturación para el bebé, dan la concentración de oxígeno dentro de la incubadora también lo mide, que es el FiO2, ¿no? La fracción inspirada de oxígeno. Muy bien, algunas definiciones en las cuales vamos a ir acostumbrándonos en el servicio. Como les dije primero, que es neonatología, es el estudio de lo recién nacido, desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Quiere decir que al día 29, ese niño a término deja de estar en el servicio neonatales y pasan a pediatría. El asunto, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con esos recién nacidos prematuros, ¿no? Si nos nace un recién nacido de 30 semanas o 28 semanas, pues ese niño se va a quedar con nosotros hasta que cumpla la edad gestacional corregida, ¿no? Más 28 días, en las cuales deja de ser neonato. Entonces, los primeros 28 días, y eso en general funciona, como les digo, para recién nacidos a término. O sea, aquellos niños que nacen entre 37 a 41 o 42 semanas o más, ¿no? Si es que es posterior. Recién nacido normal, entonces, es todo aquel niño que nace con más de 37 semanas de gestación y que está libre de patologías o malformaciones. ¿Qué es un recién nacido vivo? Les hago esta aclaración porque muchas veces con obstetricia tenemos problemas, ¿no? Cuando recibimos un niño o está fallecido, es un recién nacido muerto, u óbito fetal también se denomina, o si tiene algún signo de vida, porque eso varía para hacer un certificado de nacimiento y uno de defunción. En cambio, si ese niño nace muerto, pues no se hace el certificado de nacido y menos de defunción, solamente se hace un certificado de defunción fetal, se llama, ¿eh? Pero si un niño nace con algún signo de vida, ¿qué es? Así tenga 5 o 6 latidos por minuto. Si tiene una respiración y hace, ¿no? Cada 10, 15 segundos. O sea que está boqueando. O que tiene movimiento, algún movimiento, ese niño está vivo. Que se muera a la media hora, a la hora, no es problema. Ese niño nació vivo y hay que hacerle certificado de nacimiento y certificado de defunción. En cambio, en un recién nacido muerto, esa que nace y no tiene ningún signo de vida, ¿no? Frecuencia cardíaca cero, no tiene movimientos, menos muecas, ni siquiera una mueca, ¿no? Nada. Entonces a ese niño es de función fetal. Este término, probabilidad de vida, funciona mucho para el nivel de establecimiento en las que estamos. La probabilidad de vida, por ejemplo, que hay en los diferentes hospitales va a depender del nivel. Los hospitales tienen un nivel de salud 1, que es básicamente los centros de salud, que van del 1 al 4, ¿no? 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Los 1-4 son centros de salud o puestos de salud que tienen hospitalización. El 1-1 es el más básico, en los cuales no hay muchas posibilidades de dar atención especializada. Los números 2 son los generalmente que están en capital de provincia, como el de Quillabamba, el de Sicuani, acá el de Tupac Amaru, el de Yauri, Chumbivilcas, hay hospitales 2. Y hospitales 3 que ustedes tienen acá el hospital regional, el hospital Lorena, ¿no?
De acuerdo a cada uno pues tiene su probabilidad de vida de los niños, ¿no? Igual, la probabilidad de vida no es lo mismo que en Cusco, que de repente en Lima, o que de repente en Estados Unidos, o de repente en Suecia, que es donde menos muertes puede haber, ¿no? Son los que menos a nivel mundial la probabilidad de vida es mucho más alta. Hace muchos años nosotros fijamos en el hospital nuestra probabilidad de vida a partir de los 28 semanas o 1000 gramos. ¿Sí? O sea, esos niños pueden vivir. Lo primero que nos fijamos. Entonces no se nos debe morir. Lógicamente que si hay algunos que se complican, incluso recién nacidos a términos por el grave de complicación pueden fallecer igual. Actualmente nosotros estamos en 26 semanas, ¿no? 26 semanas significa 750 gramos. Estamos en esa lucha. El año pasado hemos tenido ya varios niños entre 700 y 1000 gramos, ¿no? Que hemos sacado. Sí, pues salen del hospital después de aproximadamente entre 90 a 100 días después, ¿no? Unos 3 meses, 2 a 3 meses en promedio. Demoran mucho y hay que revisar muy bien las complicaciones que puedan tener. Entonces, probabilidad de vida. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese niño viva extrauterinamente? ¿Desde qué edad gestacional lo podemos tener? Según edad gestacional, pretérmino, denominamos a todos los niños menores de 37 semanas o menores de 259 días. A término de 37 semanas, a menos de 42, o sea, de 259 a 293, o también pueden poner de 37 a 41 semanas cumplidas. Y postérmino, de 42 a más, ¿no? O más de 90, de 294 días a más. Y la relación que todo niño que nace, nosotros lo tenemos que clasificar. Para eso yo necesito ya una edad gestacional, sea por fecha última regla, sea por examen físico recién nacido, o sea por ecografía del primer trimestre, que es la ecografía más exacta para sacar edad gestacional, ¿sí? Y esto lo tengo que relacionar, peso y edad gestacional. Y ahí yo puedo tener un recién nacido a término, pequeña edad gestacional, adecuada edad gestacional o grande edad gestacional. También puedo clasificar al prematuro, que pueden ser pequeños para esa edad gestacional, adecuados o grandes para edad gestacional. Yo puedo tener un prematuro de 3 kilos y de 34 semanas. Y ese niño tendría un prematuro, pero es grande para la gestacional. ¿Dónde lo vamos a ver eso? En las curvas, ¿no? En las curvas de crecimiento intrauterino. Peso bajo al nacer, todo niño menor de 2500. Muy bajo peso, todo niño menor de 1500. Y extremadamente bajo peso al nacer, menos de 1000 gramos. Macrosómico, todo niño de 4 a más, ¿no? Este es nuestro organigrama en la mayoría de centros neonatales, de donde viene generalmente el niño. Casi el 90% de nuestros recién nacidos provienen de sala de parto. Hay un 10% de donde vienen referidos, ¿no? Referidos de otro sitio ya por lo que tienen alguna patología. Entonces entran por emergencia, primero coordinan, llaman al sistema de referencia y contrarreferencia. Si hay cupo se le acepta, que es lo más difícil de conseguir actualmente. Hace muchos años estamos con una restricción de cupos en los servicios neonatales. No hay muchos cupos y hay mucha demanda de servicios, ¿no? De sala de partos, lo que se hace inmediatamente, en el 90% igual de los casos de nacidos en el hospital, se quedan con su mamá ahí en sala de partos y eso es lo que llamamos contacto precoz, ¿sí? Hay otros niños que pueden pasar a observación, hay otros niños que se tiene que hacer la atención inmediata al recién nacido, ¿no? Y de ahí lo mandamos a su mamá nuevamente, a puerperio. O sea, casi el 90% de niños hacen esta parte del algoritmo. Sale partos,
observación o atención inmediata para hacer todos los procedimientos iniciales que le hacemos a un niño. Van a puerperio con su mamá, donde están 24 o 48 horas y después se les da de alta. Pero más o menos hay un 10% de todos los niños que van a nacer con complicaciones. Entonces estos niños o pueden ir a la unidad de cuidados intensivos, a la de intermedios o a cuidados mínimos o cuidados básicos, dependiendo de la patología o de la gravedad de su complicación al nacer. La perinatología es igual, si nosotros le sacamos las raíces, los prefijos y los sufijos, peri alrededor del nacimiento. Es un estudio del producto del embarazo alrededor del nacimiento. Quiere decir, antes, la etapa fetal, durante, la etapa del parto, y después, la etapa neonatal, que son los 28 días. Entonces se trata de ver toda esta parte, ¿no? Todos los recién nacidos tienen una probabilidad de enfermar y morir. Y esto es nuestro fin como médicos, ¿no? Tratar de disminuir a la mínima expresión estas complicaciones. Saber esto nos da una idea, ¿no?, del desarrollo humano que tenemos en cada región o en cada país a nivel mundial. Y refleja mucho la calidad de atención de los servicios que ofrece el Estado y de la capacidad del personal que atiende a los mismos. Por eso es donde nos capacitamos. Tenemos que ser primero capacitados antes de hacer una atención. Fíjense la situación como estamos. Cada minuto en algún lugar del mundo, 8 bebés mueren en el primer mes de vida. 6 bebés mueren en la primera semana. 8 bebés nacen muertos. Bueno, también estamos cada minuto, pero somos 8.000 millones de personas a nivel mundial, ¿no? 450 bebés mueren cada hora por causas prevenibles. Cada año, 4 millones de bebés fallecen durante la etapa neonatal. 3/4 partes de las muertes neonatales se producen en los primeros 7 días. A nivel nacional, nosotros estábamos más o menos con un 11%, y de ahí estábamos bajando hacia, perdón, por 1.000. 11 por 1.000 nacidos vivos por año. Es nuestra tasa de mortalidad. Y eso varía dependiendo de la región, ¿no? No es lo mismo en Cusco que en Puno, que en Huancavelica, que en Cajamarca, que en Arequipa o que en Lima. Cada región tiene sus propios problemas en salud y en personal capacitado. Y eso va mucho en relación también a la cantidad de hijos, ¿no? A ver, en el tiempo de sus papás, pues ustedes mirarán que eran más hermanos, ¿no? Es igual nosotros somos bastantes hermanos, pero cada vez son menos, ¿no? Casi la mayoría de parejas solamente tienen 1 o 2 hijitos ahora. Entonces la cantidad de hermanos que ustedes tienen ya es menos que lo que tuvieron sus papás. Y eso ha ido bajando, ¿no? Fíjense la tasa de fecundidad en el año 86, la tasa de fecundidad general, ¿no? 4.3. O sea, acá 4, acá 3.5, acá 2.6, acá 2.5 en 2015 a 2016. 2021 estaba en realidad para el 2021 a 22 1.8, ¿no? Acá tiene 2. Esto es de la encuesta ENDES, ¿no? 2021, este dato. Entonces, si se dan cuenta, cada vez hay menos embarazos, ¿no? Entonces, la pirámide poblacional, pues sí, está
cambiando un poco a lo que hace muchos años ya cambió en Europa, ¿no? Entonces, también varía dependiendo dónde viven, dónde será más, a nivel urbano o a nivel rural. Fíjese, para el 2021, en el área rural se estimaba 2,7 hijos por mujer y en el área urbana 1,8 hijos por mujer, o sea, cada vez menos, ¿no? Y actualmente la actual generación, la generación de ustedes, la generación de mis hijos, ya ni quieren tener hijos, ¿no? Entonces esto va a ir bajando, va a seguir bajando un poco más todavía. Esto es la distribución de los controles prenatales por región. Por lo menos pues, se debe tener unos 6 controles prenatales, ¿no? O sea, para mujeres entre 15 a 49 años de edad, ¿no? Es un resultado. Y fíjense, los que tienen adecuado control, más es a nivel de acá, ¿no? De la Sierra Sur, Arequipa, Cusco, Apurímac, ¿no? Un porcentaje. 6 o más controles. Todos estos que tienen clarito llegan al 90%. Los que son celestitos son el 85-89%. Los celestes son entre 74 a 83%, ¿no? Son los que menos tienen, de repente por accesibilidad, sobre todo en la zona de selva, ¿no? Entonces, porcentaje de vacunas en menores de 12 meses. La vacunación es una actividad preventiva. Y muchas veces esto no, hay una corriente antivacuna que está un poco disminuyendo y estamos luchando contra eso. El promedio nacional ha ido variando, ¿no? Bajó un poco el 2020, pero si me fijan esto en el 2020 es por la pandemia, ¿no? Que empezó el 2020. Y fíjense dónde estamos, la cobertura del 76% ya protegidos, o sea, con dosis completas, a bajar al 61%. Y esto bajó más a nivel urbano que a nivel rural, como ven. Estas son igual encuesta ENDES por presencia de saneamiento básico, según área de residencia. ¿Por qué? Porque esto es también actividades preventivas promocionales. En niños, si yo tengo servicios de saneamiento básico, pues se va a enfermar a menos. Entonces, ¿quién tiene más? Sí, pues, a nivel urbano siempre tienen más porcentaje, fíjense, 98% con hogares con saneamiento básico. Fíjense ahí cómo ha ido evolucionando. Muy poco se ha avanzado a nivel rural sobre que tengan acceso al agua potable y a una disposición adecuada de excretas. Esto es la infección contra tétanos a la mamá. ¿Por qué? Porque también el tétanos neonatal, en un parto séptico, en un parto domiciliario, en un parto atendido por parteras tradicionales, todavía que se da en algunos distritos más que en otros, pues condiciona que ese bebé tenga mayor riesgo de tener tétanos neonatal. Esto es una comparación. ¿Qué es lo que ha pasado desde el año 2016 al 2021 con la vacunación con 2 o más inyecciones? Fíjense, Cusco no ha variado. Vamos a fijarnos en nuestra región. O sea, estamos con 24,9 a 38,9% de mujeres entre 15 a 49 años que tienen la vacuna antitetánica. Por lo menos 2 vacunas, que es lo que les da protección, el 80% de protección. Y no se ha variado. O sea, no se ha avanzado. Y hay muchas otras regiones, más bien que han empeorado, que estaban, si se dan cuenta, con 70, 78% de cobertura, han bajado a 40, a 60% de cobertura. Fíjense la diferencia de acá con este mapa al 2021.
Entonces, la salud realmente está en crisis. Esto es nacimientos por cesárea, y esto más bien al revés ha aumentado. ¿Por qué habrá aumentado? Según departamentos. En Cusco casi no, estamos entre 20 a 30% de todos los partos nacen por cesárea. Eso no ha variado desde el año 16 al 21. Hay algunas regiones que sí han aumentado, ¿no? Madre de Dios, San Martín, Junín, que han aumentado el porcentaje de cesáreas. Lo que sí he observado yo en la parte privada, por ejemplo, que en las clínicas, 99%, 98, 99% de partos es por cesárea, a diferencia de los hospitales. Los hospitales sí tienen más o menos en promedio 40% de cesárea, pero porque son hospitales de referencia. Quiere decir que ustedes cuando lleguen a su posta, a su centro de salud, pues hay algún riesgo y identifican un embarazo de alto riesgo, lo van a referir, ¿cierto? Y esos deberían nacer de esa manera, ¿no? En un hospital donde tengan menores riesgos. Y está bien, un hospital 3 si tiene mayor porcentaje de cesáreas está bien. Pero si yo tomo la región en total, pues sí tengo que tomar pues, todos los partos a nivel de la región y eso sí me da un porcentaje de cesáreas, ¿no? ¿Qué es lo que identifica a este 20 a 30% de cesáreas, que es lo que está ocurriendo en Cusco? Esto es la atención de parto por profesional, porque este es otro aspecto en los cuales les da una idea de cómo van a hacer ese bebé. No es lo mismo que esté atendido por una partera tradicional o por un profesional de la salud. Y esto se ha ido mejorando en los últimos 20 años, ¿no? Se ha mejorado mucho. Yo cuando hice mi serum por acá, ¿no? Fíjense la cantidad de partos nomás que era a nivel rural, que estamos en este lado. 38% era a nivel institucional. Quiere decir que casi el 60%, 62% era domiciliario. Y acá sí se ha mejorado, ¿no? Lo que era diferente a nivel urbano, que casi teníamos 80% en las ciudades que acudían a los establecimientos de salud. Esto ha subido casi al 99% hoy en día. Pero fíjese, lo que más ha subido pues es la zona rural, ¿no? Casi 95%. Y ha habido una serie de estrategias en estos últimos años que han condicionado esto, que es las casas maternas, ¿no? En los centros de salud, que hace que la mamá, antes ya de que suceda, días antes o una o 2 semanas, dependiendo del riesgo, pues hay casas de acogida alrededor de los centros de salud en las cuales se lo trae, con su familia inclusive, y se controla el embarazo y esto ha disminuido mucho esta atención en domiciliaria. Y también ha disminuido, lógicamente, las tasas de mortalidad materna. Esto es la porcentaje de niños con lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses. Ustedes saben que, de acuerdo a la política de salud, los primeros 6 meses es lactancia materna exclusiva y después de los 6 meses se complementa lo que se llama lactancia con alimentos sólidos. Acá también hay una gran variación. Fíjense lo que sucede en Costa, ¿no? Una evolución desde el 2015 al 2020 en este cuadro. Casi no ha habido variación. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué pues lactan menos a nivel de Costa? Hay varios factores. Puede condicionar que de repente haya más mamás que trabajan, no tanto de su casa. Puede ser que la industria farmacéutica, la industria de las sucedáneos de leche materna o fórmulas lácteas, pues tienen mayor presión en las ciudades de costa que en la sierra, que es esta, ¿no? Que es un poco más alto. Pero igual no llegamos al 90% siquiera de
lactancia materna exclusiva, en algún momento a ese niño ya le están dando otra leche, ya le dieron matecito o ya le dieron comidita antes de tiempo, ¿no? Y en ese caso, pues es lo que nos falta acá, ¿no? Acá arriba. En la selva es más o menos igual, pero lo que llama la atención es esto, ¿no? Ustedes cuando sean médicos, los visitadores médicos o los que les traen medicamentos de propaganda, pues los van a perseguir para que receten sus leches, ¿no? Y es incongruente muchas veces porque les dicen que la lactancia es lo mejor, pero por si acaso para alguno y les entregan el tarrito, ¿no? ¿En qué casos nosotros utilizamos leche materna desde el inicio? Cuando está contraindicada la leche materna, ¿no? Y eso es en pocos casos, ¿no? En casos de que la mamá, por ejemplo, tenga un cáncer y que lo único que se espera es que termine el embarazo para iniciar un tratamiento antineoplásico, ¿no? Y en ese caso sí está contraindicado. O la mamá está recibiendo radioisótopos o medicamentos que están contraindicados a la lactancia materna, o las mamás que son portadores del virus de la inmunodeficiencia. En ese caso también, incluso el Estado les compra una dotación a esos recién nacidos para los primeros 6 meses y para los segundo semestre de su primer año. ¿Qué riesgos tenemos de morbilidad neonatal? La edad materna. Lo ideal pues sería esto, ¿no? Pero no siempre sucede, ¿no? 25 a 29 años. La juventud se termina a los 25 años y ahí empieza la etapa adulta. Después de los 30 ya empiezan los riesgos, y más de los 35 o 40 va aumentando cada vez más los riesgos. Estamos hablando de mujeres añosas después de 35 años, ¿no? Entonces, lo ideal es esto, ¿no? Donde se ha demostrado que el riesgo es mucho menor y aumenta pues, en adolescentes o en mujeres añosas, ¿no? Ahora, esto cada vez se retrasa, ¿no? Cada vez, por ejemplo, las mujeres retrasan más un embarazo, sobre todo en mujeres que tienen otro tipo de objetivos. Primero voy a terminar mi carrera, primero me voy a estabilizar, ¿no? Hay unos dicen, en caso de los médicos, por ejemplo, yo tengo muchas compañeras que a los 40 años creo que han tenido un hijito por tener y muchas se han quedado solteras. Que voy a hacer mi especialidad, que voy a viajar por el mundo, ¿no? Que me voy a comprar mi primera casa, que primero me compraré un carrito, y se va postergando esto, ¿no? O sea, el tener un hijo actualmente no es un objetivo de vida, ¿no? Es un poco como que está cambiando los objetivos de vida, ¿no? Los objetivos de vida ahora de los jóvenes es, si te han tenido la suerte de venir a este mundo, así que gocen. Y si tienen un hijo, no retrasen mucho, ¿no? Ya saben que en añosos pues hay muchas complicaciones. No es necesariamente por el parto, sino por la edad, ¿no? Sea varón o mujer, por ejemplo, síndrome de Down relacionado a la edad de los padres. Ojo, no es solo de la edad de la mamá, es también de la edad del papá. En menor proporción, lógico, pero también interviene. Nivel de instrucción, hay que ver, sobre todo en el campo, a nivel rural, ¿no? El analfabetismo o el bajo nivel educativo, pues aumenta el riesgo sobre el cuidado, sobre la crianza de los niños, ¿no? El control prenatal, sin control prenatal significa mucho cuando yo encuentro una mamá que viene al hospital y no dice controles prenatales, no me he hecho controlar. Desde ahí empieza el enfoque de riesgo. A esa mamá no le interesa su embarazo. Por lo tanto, tampoco le va a interesar el recién nacido. Hay muchas de estas mamás que cuando nosotros le acercamos el bebé a su lado, pues la mamá voltea la cara hacia el otro. Así de extremos podemos encontrar. La paridad también. Las primíparas, por ejemplo, tienen 2.5 veces más riesgo
de morbilidad, ¿no? De tener alguna complicación, igual las añosas, ¿no? Patologías del embarazo, como hemorragias del tercer trimestre, los embarazos gemelares, la presentación de patologías infecciosas o de hipertensión, las distocias, que condiciona el uso de forceps, que ya está proscrito y solamente hay unas especificaciones precisas para usar un forceps. La presentación podálica, que esto ha variado, ¿no? Cuando yo empecé como médico, pues todavía miraba partos podálicos por vía vaginal. Y había algunos ginecólogos que se jactaban, no, eso sale por debajo normal. Pero ¿a qué costa, no? ¿A qué riesgo? Del trauma de la mamá y del trauma de recién nacido. Después cambiaron, ¿no? Decían, no, si es primípara sí, pero si ya ha tenido hijos antes, pues no. Ahora no, ¿no? Ahora es, todos los podálicos son cesáreas. ¿Para qué correr ese riesgo? Pero la cesárea en sí también es un riesgo, ¿sí? No es la panacea, ¿no? Muchas veces, sobre todo a nivel particular, en clínicas, cuando yo pregunto, ¿qué tipo de parto? Cesárea, me dicen. ¿Por qué fue la cesárea? No, fue electiva, me dicen. O sea, ahora hay ese término, ¿no? Cesárea electiva. ¿Qué significa? Que los padres, pues, deciden que sea por cesárea. Peso de nacimiento. Mayor riesgo en relación a peso de edad gestacional, los grandes y los pequeños. Los dos tienen mayor riesgo. Son condiciones al nacer que no son normales. La prematuridad, 10 veces más riesgo deben tener enfermedades. Infecciones, síndrome de estrés respiratorio, hipoglicemia, ¿no? Una serie de problemas. Apneas del prematuro, hemorragias intracraneales. El Apgar bajo, 5 veces más riesgo de tener complicaciones. El peso al nacer. ¿Cómo ha ido variando los bajo pesos, o sea, los menores de 2,500? Con relación a la edad de la madre al nacer. ¿En quiénes se presenta más? Fíjense, en menores de 20 años y en mayores de 35 años. Y la menor incidencia la encontramos en niños, en mamás de 20 a 34 años, ¿no? O sea, los extremos siempre es mayor riesgo para tener niños de bajo peso. Si los tomo con nivel de educación, fíjense, si no hay educación, estamos hablando de bajo nivel educativo o analfabetismo, 14% probabilidad de tener niños de bajo peso. Y va disminuyendo conforme aumenta el nivel educativo. Primaria es 9,1, secundaria 7, superior 6,7. Este es según edad de la madre. Igual, ¿no? Con bajo peso. En menor de... Este es para el año 21. Menor de 20 años, 8,5. De 35 a más, 7,4. Y de 20 a 34, 6,2. O sea, casi no ha variado con esto que era del 2018, ¿no? Acá se ha invertido un poco, ¿no? Que es ahora más en menores de 20 años. Según ámbito geográfico, ¿dónde nacen más pequeños? A nivel rural, ¿sí? Y en región geográfica, ¿dónde nacen más pequeños? En selva, y nosotros en sierra estaríamos acá con 7,2 liderando, ¿no? Los bajo pesos al nacer de acuerdo si es costa, sierra y selva. Esto es con las vacunas ya para el niño, ¿no? Estamos hablando de antitetánica que les presenté en la anterior. Y en Cusco estamos más o menos por acá, ¿no? Entre 85 a 90% de vacunación a los niños, ¿no? Entonces estamos
ahí uno de los más altos que tenemos. Otros tenemos como causas de morbilidad, o sea, causas que nos va a producir algún problema, el síndrome de estrés respiratorio. El síndrome de estrés respiratorio, cuando yo hablo de síndrome, significa una serie de signos y síntomas, que a veces yo no sé cuáles. El síndrome de estrés respiratorio puede ser de origen respiratorio o de origen cardíaco incluso, o de otro tipo de enfermedades que me producen distrés respiratorio. Yo puedo tener enfermedad de membrana hialina, taquimia transitoria, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Puedo tener también cardiopatías congénitas. Puedo tener otros factores como una hipotermia me da un síndrome de distrés respiratoria, una policitemia me da síndrome de distrés respiratorio. Infecciones. ¿Por qué pueden ser las infecciones? Por ruptura prematura de membranas, con coriomionitis, infecciones del tracto urinario, pielonefritis, fiebre materna de origen no determinado durante el parto. Hay muchas causas, ¿no? Las malformaciones congénitas, sí, dependiendo de la malformación, pueden ser malformaciones compatibles o incompatibles con la vida. En cuanto a la mortalidad neonatal, actualmente representa el 66,6% de la mortalidad infantil. Cuando hablamos de mortalidad infantil, estamos hablando de la mortalidad en menores de un año. ¿Sí? O sea, las 2/3 partes de la mortalidad infantil se producen en el periodo neonatal. De ahí la importancia de la etapa neonatal. Y 55,6% de la mortalidad de menores de 5 años se produce en el periodo neonatal. O sea, más de la mitad de los muertos menores de 5 años es en los primeros 28 días. Y en la región de América Latina es más o menos 61%, ¿no? Y en el Caribe 47,8%. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿quiénes son responsables de que se muera ya el niño? Por asfixia, 21%. Y muchas veces, sí, pues no se muere por asfixia, pero queda con morbilidad con secuelas, ¿no? Parálisis cerebral, epilepsias, trastornos de aprendizaje, ¿no? Retardo mental. Neumonías, 19%. Tétanos, 14%. De ahí la importancia de la vacunación antitetánica a las mamás. Malformaciones congénitas, 11%. Prematuridad, 10%. Y infecciones como sepsis, 10%. Entonces, todos estos pueden condicionar muertes, por lo tanto, lo que tenemos que tratar es evitar la asfixia. ¿Cómo evitamos? Primero, tratar de que la mamá esté controlada, ¿no? Que no haya factores de riesgo de asfixia perinatal, ¿no? Que pueden ser alteraciones a nivel de la placenta, alteraciones a nivel de cordón umbilical, o de la misma mamá que no está oxigenando bien, ¿no? Y la otra es al momento del parto, ¿no? Al momento del parto, pues nosotros tenemos que estar presentes ahí, pero yo necesito tener personal entrenado, preparado para reanimar a este niño que va a nacer con asfixia, porque si no están ustedes preparados en ese momento, pues no van a saber qué hacer y se les va a morir el bebé, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con todo esto. Bueno, esto no sé si lo van a poder ver, son letras chiquitas. La idea era tener las características generales de las funciones en el año 20 a 2021, ¿no? Donde vemos que según el peso, bueno, cierto, pues mientras mayor sea el peso, la mortalidad va a ser un poco menor, ¿no? En porcentaje. Por edad gestacional igual, cuando ocurre la muerte en las primeras 24, en la primera semana o en el primer mes. El sexo masculino siempre va a ser un poquito más predominante en cuanto a mortalidad. Eh, la tensión de parto también acá es una característica, estamos con 93%
que está con partos en una institución y 6% o 6,8% a nivel todavía domiciliario, ¿no? La mayoría, el 92%, mueren en el hospital, 7% mueren en un domicilio. La pobreza interviene mucho en eso, ¿no? Mientras más pobre o menos pobre, pues hay diferencias también en la mortalidad, ¿no? La evolución de la mortalidad ha ido bajando conforme han avanzado los años. Como les dije, fíjense, en el año 84 era 66 por mil, 43, 31, 24, 16, 15 para el 2015 más o menos. De ahí ha bajado actualmente a 11 o a 9, de acuerdo a las regiones puede variar esto. La tasa de mortalidad neonatal que tipificaron para el 2020, en general, fue de 6,7 a nivel nacional, ¿no? En algunas regiones, como en Cusco, estábamos en 9 a 11 por cada 1.000. La tasa de mortalidad infantil, acá abajo lo tienen, mira. La tasa de mortalidad neonatal 6,7 y la tasa de mortalidad infantil 12,6. Por eso se dice que la tasa de mortalidad neonatal son las 2/3 de la mortalidad infantil, de los de menores de 1 año. Bueno, este es igual para el 2018, la mortalidad neonatal, en las cuales se ve más a nivel rural que urbano. Igual por distribución, se ve más en la selva, segundo en la sierra y menos en la costa. Fíjense la diferencia de la tasa de mortalidad neonatal en Lima. 7, resto de costa 10, sierra 11, selva 13. Solamente miren la incidencia, porque esto ha bajado actualmente. Esto es del 2018. ¿Eh? Entonces, ¿esto de qué depende? De la oferta de los servicios de salud. ¿Qué hacer? Hay muchas cosas que como Estado se debe hacer, cosas que no se hacen, cosas que la población reclama con justa razón. De ahí que yo no digo que no haya manipulación en los reclamos de la gente, pero el fondo del asunto es de que ancestralmente no se ha conseguido aún mejorar las diferencias sociales a nivel, sobre todo en algunas zonas del país, ¿no? Y esto pues condiciona que el estado de salud sea malo y el estado en general de desarrollo humano también esté disminuido. Esto no lo podemos solucionar como sector salud, esto lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Mediante todas sus instituciones, no solamente salud, sino cuestión de educación, cuestión de agricultura, cuestión de producción, cuestión de transporte, de accesibilidad y, bueno, los servicios de salud que se tienen que ofertar, ¿no? Las coberturas del control prenatal, que mejorar esto, esos porcentajes que hemos estado viendo en el esquema. La adecuada atención de emergencias obstétricas y neonatales, eso depende mucho de la oferta de los servicios de salud y de la capacitación que debemos tener nosotros como personal. Servicios de referencia adecuados, que permita que ese niño que ustedes identifiquen en un centro de salud, pues tenga a dónde llegar, donde tenga mayor cobertura de salud o mayor atención con especialistas o con servicios equipados, ¿no? Que tengan buena resolución del problema. Un sistema de vigilancia de mortalidad neonatal que nos permita ver en qué fallamos, un diagnóstico situacional que nos permita en qué podemos mejorar, ¿no? ¿Qué pasó durante el proceso de ese desenlace fatal, ¿no? Hacer toda una hoja de ruta, ¿en dónde falló el sistema de salud? Ver la salud materna durante la gestación va mucho en relación al control prenatal, ¿no? Y hacer un enfoque
de riesgo, ¿no? Básicamente. ¿Qué recomendaciones daríamos? Mejorar el manejo de los neonatos prematuros, sobre todo. ¿Cuál es lo ideal para disminuir estas tasas de morbimortalidad? Si ustedes tienen una amenaza de parto prematuro, yo sé que algunas veces no van a tener otra opción que atender ese parto, pero en la mayoría de los casos tengan en cuenta la referencia oportuna. Es mejor que ese recién nacido prematuro sea referido incluso de intraútero todavía y que nazca en el hospital. Las condiciones van a ser mucho mejores, porque ustedes en un centro de salud no tienen un surfactante, por ejemplo. No tienen un CPAP adecuado, no tienen un ventilador, no tienen a un neonatólogo o a un pediatra, por lo menos. Pero también, si les nace prematuro, tratar de referirlo lo más rápido y en las mejores condiciones. Fortalecer todas las medidas preventivo-promocionales que hemos mencionado, ¿no? En cuanto a la prevención de la infección, prevención de la hipotermia, ¿no? Abrigarlo inmediatamente, ver dónde está naciendo ese bebé, cuál es el ambiente, a tener un ambiente adecuado donde va a ser el parto, ¿no? Un adecuado manejo del distrés respiratorio, un adecuado manejo si es que necesita antibióticos, porque hay riesgo por una coriomionitis, ya les mencionaba, una ruptura de membranas de un prematuro, que es donde mayor riesgo tiene. En los prematuros moderados o tardíos, que son los niños que nacen con 34 o 36 semanas o con 2 a 2,500 de peso, fortalecer la lactancia materna. O sea, todo niño mayor de 34 o mayor de 2 kilos, fortalecer la lactancia materna. ¿Por qué esa edad es un punto de corte importante? Porque un niño puede tener succionantes, pero la coordinación entre succión y deglución aparece a las 34 semanas. ¿Eh? Mientras menor sea el niño, mayores complicaciones va a tener. Entonces, ver eso, ¿no? El calor, que es importante, ¿no? Muy relacionado a la hipotermia con morbilidad y mortalidad. Soporte de oxígeno, si es que es necesario, pero ese soporte de oxígeno tiene que ser medido, no es la panacea el oxígeno. El oxígeno es un medicamento, por lo tanto es tóxico y por lo tanto tiene que ser medido, ¿sí? Uso oportuno de antibióticos, no es cuestión de darles a todos antibióticos. Y el apoyo con CPAP a esos prematuritos, pues puede evitar que ese niño llegue a un ventilador mecánico, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. Hay que racionalizar todo y disminuir los problemas. Acá abajo tienen ustedes, ¿no? El uso racional de oxígeno para disminuir la retinopatía de la prematuridad. El oxígeno tiene dos problemas. Uno es la retinopatía y el otro es la displasia broncopulmonar. Las dos cosas que hay que evitar. Y por último, tenemos esta, de etapas perinatales, que va a ser un poco más participativa. Así que alisten lápiz y papel y calculadora. Vamos a hacer algunos ejercicios. Previamente vamos a hacer una clasificación. A esto lo pueden tomar si quieren un screen. Las etapas perinatales. Vamos a dividirlas en las etapas perinatales, periodo fetal, periodo perinatal y periodo neonatal. ¿Sí? Periodo fetal, o sea, todo el periodo fetal, hasta la semana menores de 22 semanas o 500 gramos son los denominados abortos, ¿no? Es la etapa fetal temprana. No tenemos nada que hacer con eso. Pero a partir de las 22 a 28 semanas, ya pues un niño puede nacer vivo, y eso es lo que le decía, nace vivo y a partir de las 22 semanas o más se tiene que hacer certificado de nacimiento y certificado de defunción si es que nació y murió. Este es el periodo fetal intermedio, que ocurre entre los 22 a 28 semanas o entre 500 a 999 gramos. El periodo fetal tardío, mayor de 28 semanas,
o de 1000 gramos a más. Y después viene el periodo perinatal. Periodo perinatal 1, que es de 28 semanas al 7º día de vida del recién nacido. Esto es el periodo tardío, que es este, mayores de 28 semanas o mayores de 1000 gramos. Y el periodo neonatal precoz, que es la primera semana de vida, los primeros 7 días de vida. El periodo perinatal 2 es desde las 22 semanas, si se dan cuenta es más ampliado, 22 semanas de edad gestacional a los 28 días de vida neonatal. O sea, todo el periodo neonatal, desde las 22 semanas. Y el periodo infantil es desde el nacimiento hasta el año de edad. Pero eso se divide, ¿no es cierto? El periodo neonatal, desde el nacimiento a los 28 días, neonatal precoz, los primeros 7 días, y neonatal tardía, después de los 7 días hasta los 28 días. O del 8º día, o mayores, acá debería ser, ¿no? Mayores de 7 días a 28 días. Entonces, estas son las etapas, con esto vamos a trabajar como clasificación para sacar tasas, ¿no? Cuando lleguemos nosotros a un establecimiento de salud, a veces yo quiero averiguar, y a ver, ¿cuál fue la tasa de mortalidad perinatal 1, que es la que mayormente se maneja? Porque esto nos da un poco el estado de salud de una población. Yo puedo sacar esto en un distrito, en una provincia, en una región o a nivel nacional. Y el periodo postneonatal es después de los 28 días a un año de edad, ¿no? Que es lo que nos da, nos complementa el periodo infantil. Este se resume en un diagrama, ¿no? Es lo mismo. Semana 22, semana 28, primeros 7 días el neonatal precoz hasta los 28 días tardía, mayores de 28 días postneonatal. Perinatal 1, perinatal 2. Hay este perinatal 3 que no tiene gran importancia, ¿no? ¿Cuál es el más importante? Estos dos. Y dentro de estos dos, este es el más importante. ¿Por qué es más importante? Porque es el último trimestre del embarazo donde se presenta la mayoría de complicaciones durante la gestación. Es el momento del parto y es los primeros 7 días de vida. Ya saben, si el periodo neonatal es las 2/3 partes de mortalidad en relación al periodo infantil, el neonatal precoz es tan igual con el periodo neonatal. Las 2/3 partes o la mayoría del periodo de mortalidad neonatal es en los primeros 7 días de vida. Entonces vamos con esas tasas. Por ejemplo, como les dije, lápiz y papel. No sé si tengo, a ver, permítanme. No sé si les escribí uno. Ah, ya, sí tengo. Entonces, vamos con las fórmulas. ¿Cómo sacamos la tasa de mortalidad fetal? La tasa de mortalidad fetal se pone en el numerador el número de muertes fetales en un año. Siempre las tasas, que son indicadores de salud, en este caso indicadores de mortalidad, es en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Por ejemplo, ustedes un distrito, se van a trabajar a Belille, eso queda por Santo Tomás, durante todo el año o durante 6 meses, o incluso en grandes poblaciones se saca cada mes como va evolucionando, ¿no? Pero mientras menos sea la población es más difícil sacar por meses, ¿no? Así que lo sacamos por un año, generalmente. Entonces, la tasa de mortalidad fetal, número de muertes fetales, o sea, todos, temprano, ¿no? Moderado o tardío, intermedio o tardío, sobre el número de nacidos vivos más muertes fetales en un año. La mayoría de ustedes se me confunde con esta fórmula. Y les explico por qué. Y esto es por cada 1000 nacidos vivos, ¿no?
La relación es la que nos da por 1000 nacidos vivos. Por ejemplo, yo tengo el número de muertes fetales en un año. Significa que estos productos de un embarazo no han nacido. Si no han nacido, ¿cómo puedo relacionar con 1000 nacidos vivos? Lo voy a hacer con pluma. O sea, si estos son muertes fetales, ¿sí? Muertes fetales. ¿Cómo puedo relacionar con recién nacidos vivos? No podría, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo pongo número de muertes fetales sobre el número de recién nacidos, no me sale, es un sesgo estadístico. Por lo tanto, yo tengo que sumarme a los nacidos vivos, le tengo que sumar las muertes fetales en ese año. Entonces, así hay coherencia en la tasa, en el indicador de salud. Y lo puedo relacionar ya por 1000 nacidos vivos. Si no, acá va a haber un sesgo. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, los fetos muertos no se pueden considerar nacidos, por eso es donde no puedo relacionar con recién nacidos vivos, y para evitar ese sesgo los tengo que aumentar acá abajo las muertes fetales en un año. Número de nacidos vivos más muertes fetales, sumo estos dos, lo divido y lo multiplico por 1000. La tasa de mortalidad neonatal, en este caso es más sencillo. Me olvidaba antes. También lo puedo sacar por etapas, ¿no? Yo puedo sacar, por ejemplo, la tasa de mortalidad fetal tardía. Entonces, yo puedo poner número de muertes fetales tardías, significa mayores de 28 semanas, sobre el número de nacidos vivos más las muertes fetales tardías. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La secuencia es lógica, así que es fácil de entender. También lo puedo sacar incluso un número de muertes por peso, de tal peso a tal peso. También lo puedo sacar. La tasa de mortalidad neonatal. Si es neonatal, se supone que todos los niños nacieron, ¿cierto? Muy bien. Acá va número de muertes en el periodo neonatal, que es de 0 a 28 días, embellido durante todo el año 2022. Sobre, acá solamente va número total de nacidos vivos en un año. Estamos hablando de mortalidad neonatal, no fetal. Entonces, es sencillo. Hago esa diferencia por 1000 nacidos vivos, entonces voy a tener una relación por cada 1000 nacidos vivos, ¿cuántos se me han muerto en los primeros 28 días de vida? Y el otro, el perinatal. El perinatal es una combinación, ¿no es cierto? Porque ocupa la etapa fetal y la etapa neonatal. Ya sabemos, la mortalidad perinatal 1 es desde las 28 semanas de edad gestacional, que son las muertes fetales tardías, mayores de 28 semanas de edad gestacional, más las muertes neonatales precoces, porque es la primera semana de vida. Entonces, neonatal precoz, los primeros 7 días de vida. Y abajo va el número de muertes fetales, porque estos fetos no han nacido, más el número de nacidos vivos. ¿Sí? Porque voy a relacionar por cada 1000 nacidos vivos en esa región, ¿no? ¿Cuántos nacieron vivos en esa región? Y ahí la mortalidad neonatal perinatal 2 es lo mismo, el mismo razonamiento. O sea, acá tengo que sumar las muertes fetales tardías, que son los mayores de 28 semanas, las muertes fetales intermedias, que son las de 22 a 28, más todas las muertes neonatales, o sea, los primeros 28 días de vida. Y acá, igual, tengo que sumarle las muertes fetales tardías y tengo que sumarle las muertes fetales intermedias a los nacidos vivos en esa región durante todo ese año. ¿Sí?
La tasa de mortalidad materna, bueno, yo no me debo meter en esto porque no estoy en obstetricia, pero se saca con la misma deducción, ¿no? Muertes maternas en un año sobre el número de recién nacidos vivos en ese año, en esa región y durante ese periodo. Pero como es menos, las muertes maternas, pues no ocurren a cada rato, ¿no? Es raro, ocurre una muerte materna y en la región de salud hacen un escándalo, ¿no? La tasa, la relación es por cada 100.000 nacidos vivos. Ocurre durante el embarazo, parto y puerperio, que es 42 días después del parto, ¿no? La tasa de natalidad, esa es la que ha bajado. Número de total de recién nacidos, la tasa de natalidad es por cada 100 habitantes, ¿no? Sobre la población total. La tasa de crecimiento anual, a veces el Instituto Nacional de Estadística hace una proyección de cuántos vamos a ser al 2030 y al 2040, por ejemplo, en millones, ¿no? Y esto lo hace con la tasa de crecimiento anual, que es relacionar la tasa de natalidad con la tasa de mortalidad. Lógicamente que la tasa de mortalidad es mucho menor eh, que la tasa de natalidad, por eso va el crecimiento, o sea, siempre hay más nacimientos, ¿no? que muertes. Entonces eso nos da la tasa de crecimiento anual. A ver, este ejemplito. ¿Sí? Ustedes ya tienen las tasas, ¿cierto? ¿O quieren que les regreso? Primero, ¿Puede regresar, por favor, doctor? Jeje. mira, primero cópienlo esto. Téngalo en un papel, por eso le decía tenga papel. Cópienlo. Y yo les hago una pregunta y regresamos a donde corresponde. ¿Sí? ¿Lo Sí, terminaron? doctor. Ok. Entonces, yo les voy a preguntar. Sáquenme la tasa de mortalidad fetal tardía.
Lo pueden poner en el chat. A ver, Daniela Carpio. ¿Cómo lo has hecho? Doctor, buenas tardes. He usado la primera fórmula que nos mostró la de la tasa de mortalidad fetal y Ajá, como solo nos pidió el tardía. periodo tardío, sí, en el numerador he puesto 2 y lo he dividido entre 520, que es el número de recién nacidos vivos, más 2, que es el número de muertes fetales tardías. Ajá. Eso por 1000, y lo cual sale 3.83. Es recién nacidos vivos más muertes fetales tardías, ¿no es cierto? Sí, doctor, en el denominador. Ya, entonces es 2 entre, 522. y 2 eso entre 500. por Eso 10. es por sí, doctor. Ok, de esa manera. Ahora sáquenme rapidito. Tasa de mortalidad general. Es esta, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale? Escríbalo. Ok, a ver, Joana. Joana pasa. Joana, ¿me escuchas? ¿O no está? Doctor, buenas tardes. Hola, Joana. Interprétame ese resultado. A ver, mm, la tasa de ¿Qué mortalidad significa ese sería 17 que has encontrado? 17 fallecidos, que hay una muerte de 17 personas por cada 1000 habitantes, por cada 1000 ¿Mil qué? nacidos vivos. Claro, no me confundan mal. 17 muertes. Primero, se interpreta de esta manera. Ubíquense en el sitio. ¿Dónde era? Paruro, ¿cierto? En Paruro Doctor, ya tengo dónde, el lugar geográfico. El tiempo, ¿cuándo es? Durante el 2021, en Paruro, por cada
1000 nacidos vivos, ha habido 17 muertes fetales. ¿Sí? ¿Me entendieron? En Paruro, durante todo el año, de enero a diciembre, durante todo el año 2021, ha habido 17 muertes fetales por cada 1000 nacidos vivos, o recién nacidos vivos. ¿Sí? Muy bien. Sáquenme la tasa perinatal. 1. Igual pónganlo en el chat, a ver. Todos. Ok. Entonces sale 11. ¿Cuál es la interpretación, Waldir? Waldir, ¿me escuchas? Waldir Amao. ¿Está o no está? No, se me ha contestado en el chat. Waldir, ¿me escuchas? Sé que estás ahí, no te escondas. Lo clásico que les digo, ¿eh? Se esconden usted. Bueno, no nos quiere contestar Waldir, ¿no? A ver, con Lee Harvey. Doctor, muy buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Doctor, lo interpretaría que por cada 1000 nacidos hay 11.49 muertes perinatales. ¿lo puedes especificar? ¿Qué significa muerte perinatal? Básicamente, doctor, sería que mueren entre los 28 a 7 días de lo que nos estaba explicando el cuadrito, algo así, doctor. No sé si 28 estoy semanas. correcto. Ajá. Correcto, doctor. Hasta. Hasta exactamente de entre 7 días a 28 semanas, doctor. Esa parte no lo entendí muy bien. Claro, no, pero está bien. Fíjate, lo que quiero es que no se quede en un número, porque un número así seco, 11.49, no me dice nada. ¿Sí? Lo que quiero que me entiendan es esto,
que en Paruro, durante todo el año 2021, ¿no es cierto?, ha habido 11.4 muertes entre las 28 semanas de edad gestacional y los primeros 7 días de vida del recién nacido. ¿Me entiende? Entre las 28 semanas de edad gestacional hasta los 7 días de vida del recién nacido. Por cada 1000 recién nacidos. Es la interpretación. No me lo hagan literal, interpretan. Es igual, a ver, sáquenme la tasa de mortalidad neonatal precoz. Eso es sencillo ya, ¿no? A ver, 30 segundos. Hoje minha marca, então veja a marca. A ver en el chat. Ok. Valeria, Sí, ¿cómo has hecho doctor. cómo has hecho tu operación? En el numerador puse el número de muertes neonatales precoces, ¿Cuánto? que es 4, Ya. y en el denominador puse el número de recién nacidos vivos más el número de muertes neonatales precoces, que sería 520 más 4, 524, por 1000 recién nacidos vivos. Ujú. A ver, otra opinión. ¿Quién? Narayana. Sí, doctor. A ver, dime, ¿cómo lo has hecho? He considerado el número de muertes precoces, que también es 4, pero como es pacientes que ya han nacido, ya no considero ese mismo número, sino solo el número de nacidos vivos como denominador. Ok. Entonces, como ven, hay dos respuestas que yo tengo en el chat, ¿no es cierto? 7.63 y 7.69. Supongo yo que los 7.63 han bajado a los muertos neonatales precoces. Y no tendrían, porque si no, están aumentando. Esos niños que se han muerto en los primeros 7 días de vida, como dice Narayana, ya nacieron, o sea, están incluidos en los 520, ¿sí? ¿Me entiende? Creo que lo Sí, tengo doctor. acá. Ok. Acá para agrandarles. ¿Dónde está? En el anterior. Estoy atrasado. ¿Dónde está? Se me ha perdido el neonatal. Acá. Oh, de verdad se me ha perdido el neonatal. Ok. Si yo les decía, por ejemplo, el tasa de mortalidad neonatal
es el número de muertes de 0 a 28 días en un año sobre el número total de nacidos vivos. ¿Cuál sería el total acá? 6, ¿cierto? Creo. Sí, doctor. Ok. Entonces, estos 6 niños que se han muerto en los primeros 28 días de vida, han nacido y se han muerto. Por lo tanto, están incluidos. ¿Cuál es el número total de nacidos vivos? 520. 20. Entonces, está incluido. O sea, esos 6 están ya dentro de los 520. Por eso le digo, solamente se baja a quiénes, a las muertes fetales, porque ellos no nacieron. Entonces, la relación por 1000 nacidos vivos no estaría bien. En el caso de mortalidad neonatal precoz, ustedes tienen de 0 a 28, ¿sí? Tienen de 0 a 7, que es el precoz, y el de 0 a 28 el general total, y solamente lo tienen que dividir sobre el número total de nacidos vivos. Y en ese caso, sí, pues le saldría el... ¿Cuánto sacó? 7.69, ¿no? Entonces, todos los que han sacado 7.63 supongo que lo han bajado. Entonces, ahí hay un sesgo estadístico. Que cuando son pequeñas cantidades no se nota, pero cuando son bastantes sí, ¿no? Entonces, ya saben, en este caso, pues no se hace, no se baja eso. Ok. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que tengan? Alguien levantó la mano, creo. Sí, doctor. Daniela, ¿no? Sí, Ok. doctor, quería preguntarle si en caso de que la madre no pueda lactar al recién nacido, ¿sería recomendable antes, digamos, una madre sustituta de leche antes de que las leches de lata? No. Tendría que haber un banco de leche. Como un banco de sangre. En cada establecimiento de salud debería existir un banco de leche. Esas leches se almacenan, se rotulan cuando se obtuvo, de qué mamá es. Esa mamá tiene que pasar por todo un sistema de despistaje, de tamizaje, igual que una sangre antes de donar, ¿no es cierto? Ustedes saben, pasa por VIH, por hepatitis B, por virus lentos, por Chagas, por hepatitis C, una serie de filtros tiene que pasar esa sangre en banco de sangre para ser ya apta para donar a cualquier persona. Igual tendría que ser con leche materna. O sea, tendría que haber una madre donante, hay madres donantes de leche materna, en las cuales haya pasado por todas esas pruebas para que pueda esa leche ser administrada a un niño. ¿Por qué? Porque igual que en la sangre, hay muchos virus y infecciones que se pueden transmitir por la leche materna, sobre todo virus, ¿no? Entonces, no es conveniente, por ejemplo, que una mamá que da a luz y como no tiene leche los primeros días, la prima que dio a luz ya hace un mes y tiene bastante leche o 2 meses y tiene ya un hijito grande, le dé lactar al sobrinito, ¿no? Yo no haría eso. Ni tú tampoco lo vas a hacer porque no sabes. Eh, no confíes en nadie, ¿no? Nunca se debe confiar ni en tu hermana, ni en tu hermano, en nadie. ¿Por qué? Porque a veces ni la misma persona sabe de repente que es portadora de hepatitis B, por decir un virus. ¿Sí, Daniela?
Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención? Muy bien, entonces nos vemos, si no hay nada más, el día martes. Juan Diego, dime. Ya. Hay varios aspectos. Por ejemplo, nosotros no estamos en ese plan, sino nosotros estamos, la probabilidad de vida, te dije, era de 22 o 26 en nuestro medio. 26. 26 semanas. En otros países van a 22. O sea, ¿cómo podríamos avanzar? Primero tendremos que avanzar en tecnología. En Suecia, por ejemplo, y en algún hospital de Boston en Estados Unidos, estaban haciendo criar al bebé dentro de una bolsa, como si fuera una bolsa amniótica, pero fuera del vientre materno, y lo alimentaban, y lo seguían alimentando al bebé, ¿no? Como una alimentación parenteral. Pero eso es para nosotros es ciencia ficción. Yo lo he visto en algunos cursos que he ido en Estados Unidos, y sí, pues, eso, son unas bolsitas ya unidos todavía ahí al cordón a un sistema como de hemodiálisis, ¿no? Por eso le digo, eso es ciencia ficción. Para nosotros, lo más importante para que vivan estos bebés de 26 a 28 semanas, que son entre 750 y 1000 gramos, es primero, lo ideal sería tratar de evitar que haya amenaza de partos prematuros a esas edades gestacionales. Pero lo primero sería, apenas haya una amenaza de parto prematuro, lo que es maduración pulmonar con corticoides. Esos tienen mayor opción. Segundo, uso precoz, apenas nace, uso de CPAP para evitar el colapso. El manejo del calor, de la temperatura, ¿no? Y la nutrición parenteral, porque esos niños no se van a poder alimentar. Van a tener que recibir nutrición parenteral, una vía central. Por lo tanto, sí o sí necesitas una unidad de cuidados intensivos neonatales. Probabilidad de vida de esos niños, si nace con ustedes, casi cero. Probabilidad de vida, si ustedes me lo refieren, una referencia oportuna al hospital intraútero, es un poquito más. ¿Sí? A eso te referías, Juan Diego. Ok, listo. Muy bien. Muy bien, doctores. ¿Qué tal si nos vemos el día martes ya en la clase? Bueno, va a depender mucho de la universidad, ¿no? Si la universidad no nos autoriza, pues no vamos, ¿sí? Dependiendo cómo va la situación. Aunque hoy día que yo esperaba que sea un paro total, pues no ha habido prácticamente nada.